Levanta tus manos al cielo y cántale. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, de pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Él. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. Tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Levanta tus manos al cielo y dile con todo tu corazón. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, Entrégale tu adoración. de pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Él. Dile conmigo. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Solo la iglesia dice. Jesús el Mesías, Cántaselo a él. nombre sobre todo, Se escuche tu voz. Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Él. Dile mi esperanza. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Dile con fe, dile. mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria.
pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, sobre todo Te adoramos, Señor. Levanta tus manos al cielo un momento y dile: Señor, te adoro, te bendigo. Gracias te damos a ti, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor, que tú has hecho por nosotros, y gracias por el camino nuevo, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, que tú abras nuestros ojos para poder entender este camino, Señor, y para poder caminar, Señor, en fe, no importando lo que pase a nuestro alrededor, Señor. Te ruego, Señor, que tu reino venga, invada nuestra vida, nuestro propio reino, Señor. Que tu reino venga y tome el lugar que quizás, Señor, nosotros hemos tomado, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestra vida. Si tú eres una persona que está deseando un descanso, que está deseando un nuevo empezar, un nuevo comienzo, si tú eres una persona que quiere hacer las cosas bien, deja que el reino de Dios venga a tu vida. Y dile en este día: Señor, que se haga tu voluntad y que no se haga la mía. Espíritu Santo de Dios, sé tú enseñando, sé tú guiando a esas personas, Señor, que tienen esta necesidad, Señor, de empezar de nuevo y de permitir, Señor, que tu reino venga a nuestras vidas, Señor, cada día más, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Dios es bueno, amén. Dale fuertes palmas al Señor. No es fácil. No es fácil dejar que el reino de Dios entre en nuestras vidas. No es fácil. Le voy a ser sincero. Si hay alguien en medio de nosotros que esté pasando por esta etapa o este proceso, no es fácil dejar que el reino de Dios entre a nuestras vidas y cambiar nuestras decisiones, pero tampoco es imposible. Amén. Dios va a obrar hasta donde tú le dejes obrar. Dios no te va a forzar a hacer nada que tú no quieras. Amén. Gloria a Dios. Le voy a dar el tiempo al pastor Roberto. Amén. Aquellos que están por segunda o por tercera vez aquí en este servicio presencial, y a todos nuestros amigos y hermanos que están ahora conectándose por las redes sociales, le damos también una cordial bienvenida a nuestro servicio virtual en vivo en este momento. Y hoy estamos ya a punto de celebrar el día de hoy lo que va a ser la primera Santa Cena en el templo. Imagínense, un año que ya tiene este tiempo de pandemia, desde aquel 26 de marzo en que dejamos este lugar para adorar al Señor a través de las plataformas virtuales y a través de nuestros servicios que hacíamos en vivo afuera, en el patio, en tantos lugares que hemos utilizado. Pero mis amados, estamos en esta etapa preciosa de recuperación a nivel mundial. Todos los siervos, todos los ministros, todas las iglesias hemos entendido esto es una etapa de recuperación de la iglesia y de los creyentes, pero asimismo la etapa de evangelización que no ha terminado, que siempre ha estado. En todo tiempo la iglesia del Señor tiene que seguir evangelizando. Quiero pedirle que usted tenga ahí su Biblia a la mano, y para los jóvenes, por favor, presten atención en las pantallas. Van a poder tener en inglés los versos bíblicos y también una
pequeña reflexión del significado. Así que hoy no hay argumentos para nadie, todos creo vamos a poder entender la palabra de Dios en ambos idiomas. Y ustedes han visto entonces lo que su servidor ha estado haciendo. Si usted ha estado atento y atenta, hemos estado incursionando en el carácter de Jesús. Hemos estado compartiéndolo por 2 semanas, primeramente a través del Evangelio de Mateo, de Matthew Gospel, ¿verdad? Y hemos visto cómo era el carácter de Jesús desde la perspectiva de ese Evangelio. Pero luego nos fuimos al Antiguo Testamento, cómo era que 700 años antes del nacimiento de Cristo, se nos hablaba del carácter del Mesías, de Jesús, y fue a través del profeta Isaías, algunos de ustedes tal vez recordará. Pero ahora estamos en este tiempo donde estamos celebrando la Santa Cena, y en mi tiempo de oración, de buscar de Dios, le dije: Señor, ¿y cómo es tu carácter? ¿Cómo fue tu carácter en aquel día donde Él invitó a los apóstoles, a los líderes, a tener la Santa Cena, a instituir la Santa Cena? Pero recordemos esto: el Señor Jesús tenía muy en claro, como un Dios omnisciente, Él sabía lo que en breves horas más iba a ocurrir con Él. Me puse a pensar en esto. Yo no sé si alguna vez alguno de los que están aquí les ha pasado, o si alguien que está en las redes en este momento le ha sucedido. A mí no me ha pasado, pero sí tengo amigos que sí les ha pasado esto, en donde tienen un seguimiento médico y un día el médico, el doctor, el especialista le llama y le dice: mire, fulano o fulanita, lamentablemente hemos llegado a una situación que la ciencia no puede hacer más nada por usted. Imagínense cómo se sienten esas personas. Yo personalmente sí he conocido personas así. Muchos de ellos se lo han dicho hace 10 años y ahí están todavía, pero eso es un momento muy fuerte, de veras. Si usted tiene un amigo o una amiga que ha vivido algo así, un familiar, pregúntele: ¿cómo te sentiste? Y la persona honestamente le va a decir que fue fuerte. Es algo impactante, porque prácticamente ese médico o esa doctora, ese científico, tal vez con palabras pues muy elocuentes y suaves, pero le está diciendo: te vas a morir, no puedo hacer nada por ti, no encuentro qué cirugía hacer, hice todo lo posible, no encuentro una medicina para ti, todo indica que vas a perder la vida. Es fuertísimo eso en realidad. Ahora pensemos en esto. Claro, nadie vino al Señor Jesús una noche anterior o un mes antes y decirle: mire, Jesús, quiero decirle que usted dentro de unos días en el Monte Calvario lo van a crucificar. No, Él ya lo sabía, es decir, siempre lo supo, mejor dicho. Entonces, si nosotros como seres humanos tenemos diversidad de carácter, de reacción cuando nos dan una muy mala noticia como esa, ¿cómo fue la reacción de Jesús? Me pongo a pensar. Reflexionemos en esto. ¿Cómo fue el carácter de Jesús aquella noche, instituyendo la Santa Cena, pero sabiendo lo que le esperaba? No era que lo hacía con un signo de incógnita, de interrogante en su vida. Él sabía eso. Todo lo que estaba haciendo era siempre intencional y su carácter respondía a su vida misma. Quisiera entonces que podamos ver juntos el carácter de Jesús, pero descubrirlo no a través de un evangelio como Mateo, no a través de una profecía como Isaías, sino que nos fuéramos aquella noche con los apóstoles, donde Él entonces después de haber cenado, les presenta la Santa Cena. Y los apóstoles entonces, rodeados allí
vieron cómo el Señor Jesús estaba preparando la Santa Cena, imagínense ustedes, y así como yo ahora de repente estoy aquí con algunos preparativos, piensen ustedes entonces cómo fue que el Señor estaba preparando. Y quisiera que tengan en cuenta estos elementos, porque voy a utilizarlos como una ilustración. No les voy a pedir que vengan aquí a celebrar la Santa Cena como tradicionalmente lo hacíamos antes. Lo vamos a hacer luego en forma privada como iglesia, pero sí quiero para nuestras redes y en la parte virtual compartirles, explicarles un poquito este asunto de la Santa Cena. Primero, porque yo he descubierto el carácter de Jesús en la Santa Cena, y segundo, porque hoy en día, amados míos, se hablan y se dicen tantas cosas acerca de la Santa Cena. Cosas diversas, creencias que algunos creyentes tienen o ministros tienen. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿pero qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de la Santa Cena? No las creencias o los sentimientos que tenemos los cristianos. ¿Qué dice la Biblia? Porque eso es lo que vale. Mis sentimientos a la par de la palabra de Dios no tienen nada que ver, se van al suelo. Así que entonces, por eso es que quiero invitarles a que abran sus Biblias y vamos a ir teniendo, conforme el estilo que estamos teniendo en esta serie, de ir avanzando en lecturas que nos van a ayudar a descubrir este tópico de hoy, que es el carácter de Cristo en la Santa Cena. Vayamos entonces a ver lo que nos dice el apóstol Pablo, ya un hombre de Dios experimentado en el camino del Señor, que ha pasado ese tiempo en el desierto de preparación. Y quisiera que nos enfocáramos, ya nuestro hermano Marvin nos ha leído toda la porción, pero hay un verso bíblico que habla mucho, al menos una de las cosas que los predicadores tenemos que tener en cuenta es que primero la palabra nos hable a nosotros, que me hable a mí, qué me dice a mí, cómo me transforma a mí, qué hace conmigo, porque esa misma palabra que hace algo conmigo, que me transforma a mí, va a poder ayudar también a otros. Y miren ustedes qué precioso es esto. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 24. 1 Corinthians 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Noten ustedes entonces, una de las cosas que Dios puso en mi corazón es el hecho de poder ayudarles en esta ilustración. Él dio gracias. Es cierto, no era una mesa como esta, ni siquiera existían las mesas de esta altura en realidad, pero dio gracias y tomó literalmente, tomó pan allí, no era otra cosa, y delante de los discípulos, así como yo ahora estoy delante de ustedes, Él lo toma y lo parte literalmente con sus manos y les está mostrando esto. ¿Qué es lo que les está anunciando Jesús en ese momento? Los discípulos están, déjeme decirle, yo entiendo esto, están muy atentos a esto. Están enfocados porque es algo que todavía no había hecho el Señor Jesús. Y recuerden, es una institución, algo que está instituyendo el Señor Jesús, que se va a quedar en el seno de la iglesia para siempre y hasta el día de hoy. Ahí está lo importante de esto. Fíjense que haber dado gracias y haber partido el pan. Noten ustedes las palabras de Jesús ahora. Dice: tomad, comed. Algunos eruditos creen que cuando lo partió, tomó un pedazo para un lado y para el otro, y comenzaron entonces los discípulos
En aquellos días no estaban pasando las circunstancias que nosotros vivimos y no andaban con el temor que tenemos hoy de la pandemia y eso, así que para ellos no fue ningún problema. Cada uno tomaba el pan que le daba el otro discípulo y sacaba un pedazo, y el otro lo tomaba y sacaba un pedazo, y así sucesivamente hasta que el pan fue repartido entre todos. Curiosamente, yo no sé si usted de alguna manera observó algo, ya habían cenado, es decir, no es que hay hambre, porque ya habían cenado. Por eso es que esto es un momento de instituir algo importante. No es, bueno, el Señor les está dando comida, pobrecitos, andaban con un hambre esa noche. No, ya había sido satisfecho el hambre en el estómago, en el cuerpo. Por eso es que ahora lo que Jesús está haciendo es ministrando en el espíritu, en realidad, al alma de estos discípulos. Y esa acción de partir el pan tiene una connotación importante, porque el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sería luego flagelado muchas veces, en donde esos latigazos lastimaron tanto el cuerpo del Señor Jesús, tantos cortes recibía, y luego cuando ya estaba en la cruz, recuerden ustedes que hubo una lanza allí del soldado que partió, es decir, parte la piel, parte la carne, donde salió la sangre. Esto es el ejemplo que está dando Jesús, que su cuerpo también sería partido, no que partido al medio, sino que sería dañado de tal manera donde saldría esa sangre. ¿Saben qué es lo que yo descubro aquí? El carácter de entrega del Señor Jesús. Él sabía lo que venía, sin embargo, Él está con su carácter totalmente entregado a lo que Él está haciendo, a lo que Él sabe que tiene que hacer y al mensaje que está dando en ese instante. Un carácter de entrega. ¿Cómo es nuestro carácter como cristianos y cristianas? ¿Tenemos este carácter de entrega? Recuerde que nuestra meta es siempre parecernos al Señor Jesús. Por eso es que nos llamamos cristianos y cristianas. En el libro de los Hechos recordarán ustedes cuando por primera vez se les llama cristianos a aquel grupo de personas que decían seguir a Cristo. Y creo que se parecían tanto al Señor que por eso entonces les llamaban cristianos. No merezco ser llamado cristiano porque vengo a una iglesia el domingo, porque mi nombre está en el libro de la membresía de una iglesia, no sé, porque ando con una Biblia bajo el brazo. No, es porque busco a Cristo, quiero parecerme a Él. Esa es la meta constante de todo cristiano. Tal vez usted dice, mire pastor, yo acepté a Cristo, yo me bauticé, yo soy miembro, yo sirvo, yo diezmo, así que ya está, ya la hice. No, eso está bien, pero estamos hablando de tu vida constante, en tu relación con Cristo. Lo que estamos buscando es de parecernos más a Cristo. Tal vez tú digas, no pastor, espérese, eso es imposible. Si fuera imposible, no lo hubiera dicho el Señor. Si fuera imposible, no estaría en la Escritura que nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Y no estoy hablando de imitar, porque quien imita a Cristo es el diablo. Él sí imita muchas veces a Dios en todo lo que hace. Algunos de ustedes recordarán cuando compartí el viernes pasado la parábola del sembrador. Pero nosotros buscamos eso. Amados, yo siento que esta porción de la palabra nos exhorta a tener ese carácter de Cristo, de entregarnos por completo, no medio entregarnos, una entrega total. A pesar de las circunstancias, porque el Señor Jesús ya sabía que su muerte venía, su muerte corporal, pero sin embargo su carácter de entrega estaba presente. ¿Será que entonces, si me dan una mala noticia, cuál será mi carácter? ¿Seguiré teniendo un carácter de entrega? ¿Tengo un carácter de entrega
en este tiempo de pandemia, o utilizo como argumento la pandemia para decir, no, ya cambio, ya esto me aleja, me mantengo a un lado. Si es que alguno de los que me está escuchando, usted era una persona siempre entregada al Señor, a servir con todo su corazón, créeme, no hay ningún argumento para dejar de servirle. El único argumento que yo podría encontrar es que Él nos lleve a su presencia, ahí sí. Pero amados míos, quiero invitarles a que descubramos algo más en esta lectura de Mateo 18:20, Matthew 18:20. Y dice que mientras comían, esta es la perspectiva Matthew 18:20, dice la perspectiva de Mateo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, recuerden que el Señor Jesús está ahí congregado con sus discípulos, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, en ese momento que el Señor Jesús está con los discípulos, Él no está a solas, no está escondido en una recámara, en algún lugar, Él está con ellos. Tiene ese carácter de comunidad, de vida en comunidad. Y yo sé que hoy en día escuchamos a tantos creyentes decir, y esto antes de la pandemia, esto no es de la pandemia, pero yo he conocido a muchos creyentes que a veces he comenzado mi etapa de evangelización porque le encuentro a la persona, no sé, en el supermercado, en donde sea, y después de unos 10, 15 minutos de conversación, resulta que la persona dice, mire, ¿usted es pastor? Sí, yo soy cristiano también. Pero por esos 15 minutos yo lo estuve tratando tal vez como una persona sin Cristo y yo seguí adelante en mi proceso de hablarle del amor de Dios. Entonces la persona me dice, mire, yo soy cristiano. Bueno, muy bien, mucho gusto. Y la pregunta surge, ¿a qué iglesia vas? ¿A qué iglesia asistes? No, yo no asisto a ninguna iglesia. A ver, espérese, usted me dijo que es cristiano. Sí, cuando usted dice que es cristiano, ¿usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador? Claro que sí. Sí, yo tengo la seguridad de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Ay, qué bueno, mi hermano! Ahora, ahí le digo hermano. Pero ¿y cómo es eso de que no te congregas? No, eso no es para mí, eso es una pérdida de tiempo. Pero hermano, le digo, y la lectura de la palabra, y el alimento espiritual, y la oración corporativa, y todo eso, no. Yo leo la Biblia en mi casa. Yo oro en mi casa. Y ahí yo entro a las redes sociales, escojo un sermón y ya está. Yo sé que ninguno de ustedes practica eso, pero hay muchos así. Por todas partes del mundo están cristianos y cristianas que caminan con esa manera de pensar y que piensan que eso está bien, pero eso no agrada a Dios. Y usted puede decirme, ¿con qué autoridad dice usted que no agrada a Dios? Porque vemos esa vida corporativa del Señor Jesús. Él tiene ese carácter de vida en comunidad. Yo sé que usted dirá, pero es difícil la vida en comunidad. Y el Señor Jesús no vivió en comunidad. Usted dirá, no, lo que pasa es que vivir en ese carácter de comunidad implica tener que escuchar a uno y a otro y ver diferentes ideas. ¿Acaso no pasa eso en la familia? ¿O todos pensamos igual? No, ¿verdad? Los hijos, los nietos, los sobrinos, mamá, papá, todos tenemos diferentes maneras de pensar, pero tenemos que vivir en comunidad, debajo de ese mismo techo. El Señor Jesús tuvo ese carácter de vivir en comunidad. ¿No fue desafiante para el Señor Jesús? ¿Cómo era el carácter de los discípulos? Imagínense, por ejemplo, por nombrar uno nada más. Imagínense Pedro. Claro, nosotros después encontramos a Pedro, ¿verdad?, compartiendo su testimonio con Lucas, escribiendo sus 2 cartas, siendo un hombre partícipe en los hechos de la vida de la iglesia. Pero hubo momentos, ¿verdad?, que tal vez si usted y yo hubiéramos estado ahí, ya Pedro, ya sal de aquí, ya no vengas, mucho molestas tú que no entiendes. O un hombre como Tomás, dudoso, y así podríamos seguir haciendo la lista. Pero el Señor Jesús
Vivió en esa vida de comunidad con ellos, amándoles. Esto nos exhorta, nos anima a pensar en esa vida de comunidad, porque alguien dirá, ay, esto de regresar a la iglesia, pastor, yo estaba muy bien allá por las redes sociales. Esto de volver a la iglesia y tener que verme con los hermanos, y de eso se trata. El carácter de comunidad, el carácter de poder amarnos, poder compartir quiénes somos y quiénes son los demás. Quisiera llevarles a que pudiéramos seguir creciendo en entender el carácter de Cristo. Matthew 26:26, Mateo 26:26. Noten ustedes entonces que estamos descubriendo este carácter de Cristo en la Santa Cena, y dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y hemos leído esta porción también desde la perspectiva del apóstol Pablo, cuando iniciamos este sermón. Pero noten ustedes ahora algo especial que descubrimos aquí. Cuando Jesús entonces toma el pan, lo bendice, lo parte, lo dio a sus discípulos. ¿Qué descubrimos aquí entonces? Este carácter de misericordia. La misericordia es ese favor inmerecido. Pero ahí está la misericordia, el carácter misericordioso de Jesús allí está en acción. Y usted dirá, pero ¿dónde descubre el carácter de misericordioso? Pensemos en esto. Judas estaba allí. En su faz de omnisciencia, ¿por qué no le dijo, Judas, tú te me sales? Delante de todos, tú te me vas de aquí, esto no es para ti, fuera. Interesante, ¿verdad? Misericordia, constantemente. Aunque uno de los más infieles estaba ahí con él, el que le iba a entregar, estaba ahí. Eso es misericordia. ¿Cómo actuamos nosotros con aquellas personas que de repente nos han hecho daño, que han sido infieles con nosotros, que nos han lastimado, que han hablado mal de nosotros, que han levantado falsos testimonios, que arruinaron nuestro prestigio de repente allí en la fábrica, en el restaurante, en la familia, en la empresa, en tu oficina, donde sea? Y el Señor Jesús tiene ese carácter misericordioso. Aún estando allí alguien que lo entregaría. ¿Por qué no lo sacó a Pedro también? Porque al fin y al cabo él le negaría y el Señor Jesús sabía que él le iba a negar. ¿Por qué no le dijo, Pedro, tú también? Órale, para afuera. Bueno, si hubiera sido mexicano, Señor Jesús, ¿no? ¿Y qué tal Tomás? Tomás, ¿tú qué haces aquí? Si al fin y al cabo tú vas a estar siempre dudando de mí. Vete para aquí, fuera. Y empezar así a sacarlos para afuera, para afuera, para afuera. Y a quedarse tal vez con alguno que valía la pena. Qué interesante, ¿verdad? La misericordia de Jesús en acción, el carácter misericordioso. ¿Cómo está tu carácter misericordioso? ¿Cómo está ese carácter de la misericordia de Dios en tu vida? Avancemos ahora a un libro precioso, que lo estoy enseñando los viernes, en donde Dios tiene a bien tomar a Juan y traer una revelación impresionante a la vida de Juan, allá en la isla de Patmos. Y me refiero a revelaciones o Apocalipsis. Vaya conmigo un momento, Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9. Estamos descubriendo el carácter de Cristo. Carácter de entrega, carácter de vida en comunidad, ese carácter misericordioso. Revelations 5:20, Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Noten ustedes este grupo de alabanza en el cielo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios todo linaje y lengua y pueblo y nación. Todo.
todo linaje, toda lengua, todo pueblo, toda nación. No importa de dónde tú eres, no importa tu trasfondo, de qué país, qué idioma hablas. Esto nos habla de un carácter especial. Es el carácter redentor. De eso se trata. Porque en la Santa Cena es eso lo que está anunciando. Porque luego va a venir el sacrificio en la cruz. ¿Y dónde se llevó a cabo ese sacrificio? ¿Qué sucedió allí? La redención, ese momento donde Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él está justificando a la humanidad, está redimiendo a la humanidad. De eso se trata, pagando un precio. Recuerden, nosotros que creemos en la segunda venida de Cristo, Jesús viene a buscar, a recoger algo que Él ya pagó, ya lo compró. Su iglesia ya está comprada y pagada. Es como cuando usted, recuerde, ha ido a un lugar y ordenó algo, un producto, lo que sea, lo deja pagado, se va al otro día, regresa y ahí le tienen ese producto, sea lo que sea. Es suyo, usted lo pagó el día anterior. No le dicen: discúlpeme, mire, tiene que volver a pagar. No, aquí está el recibo. Ayer pagué por ese producto, vengo a buscarlo. Ah, sí, muy bien, lléveselo. Porque ya lo pagó. Eso es lo que sucede. En la segunda venida de Cristo, amados míos, nadie le puede decir a Jesús: espérese, ¿se quiere llevar a su iglesia? Entonces muera otra vez. ¿Se quiere llevar a esta gente cristiana que creen en usted? Entonces vuelva y derrame su sangre. No, no es así. Amados, el carácter de la redención de Jesús está allí. Ahora nosotros no podemos redimir a nadie, absolutamente. Eso solamente lo hizo Jesús, por toda la humanidad. Pero nosotros sí podemos hacer algo pensando en el carácter redentor de Jesús. Cuando Jesús estaba redimiendo a la humanidad, y tendríamos que algún día hablar del carácter de Jesús en la cruz. Miren qué precioso lo que se me está ocurriendo. Descubrir el carácter de Jesús en la cruz. Pero miren, pensemos en esto, este carácter redentor. Cuando Jesús está redimiendo, no dice ahí: a ver, voy a redimir a estos que son buenos. Voy a redimir aquí a un grupo de mexicanos, a un grupito de salvadoreños, a ver, a estos chapines que me caen bien, a estos catrachos. No, ¿verdad? Toda la humanidad. No es que dijo de repente tal grupo étnico: ah, qué linda raza, por esa raza sí. No. O por gente que habla determinado idioma porque es tan bonito. Los que van a hablar, a ver, francés, ay, porque es tan romántico los franceses. No, es toda la humanidad. Entonces, pensemos en esto. Cuando nosotros vemos personas que están sin Cristo, ¿cómo actuamos? ¿Qué decimos? Esta persona, míralo como viste, no quiere nada de Cristo. No, ¿para qué voy a perder mi tiempo hablándole? O de repente por su carácter, o de repente porque es un jefe. Muchas veces pasa eso, que porque es nuestro jefe o es el presidente de la corporación, no, ¿para qué le voy a hablar? De repente se enoja, hasta me corre todavía. Pero recuerda, el carácter de la redención de Cristo, ¿cómo actúa en mi vida? En pensar que esa alma, ¿qué importa si es el presidente de la corporación, si es el dueño de la casa que tú limpias, si es el dueño de la casa donde tú haces el jardín, si es el dueño del restaurante donde trabajas, si es el dueño de la fábrica? ¿Qué importa eso? Es una alma que necesita redención. Si Dios te tiene a ti ahí, no es de casualidad. Es para que tú puedas compartir esa palabra de redención y decirle a esa persona: discúlpeme, ¿me permite decirle algo? Porque es muy importante que a la hora de compartir
lo hagamos de una manera en donde las personas, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Solo quería decirle algo que Dios puso en mi corazón. ¿De qué se trata? A veces la gente responde así, ¿de qué se trata? ¿Qué traes? Te dice. Solo quiero decirle de que Dios le ama, usted es una persona especial para Él. Usted dirá, pero eso no fue un gran sermón, un gran mensaje. No se preocupe, usted sembró. Ya habrá otro día y pone la segunda semilla, y la tercera y la cuarta, y de a poco. Usted va viendo cómo, usted deje que el Espíritu Santo haga el resto de la tarea. Usted haga su parte. Qué precioso es que aprendamos a compartir justamente este carácter de la redención de Jesús. Vamos a un libro que las damas de Nueva Esperanza lo han estado estudiando mucho, Romanos capítulo 4 y verso 25. Yo sé que podría invitar a cualquier mujer de Nueva Esperanza y se ha aprendido esto y podrían hasta predicar sobre esto. Pero bueno, lo voy a hacer yo esta vez. Romans 4:23. Romans 4:25. Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado, dice Pablo, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Cuando leo la forma en que Pablo habla de Jesús, recuerden ese tiempo en donde después de su conversión Pablo desaparece del escenario y él está como 3 años donde pasa un tiempo muy especial el Señor Jesús ministrando a través de su Espíritu Santo. Por eso es que él merece esa connotación de apóstol, porque al igual que los discípulos de Cristo también experimentó una etapa así. Pero noten ustedes entonces que aquí aflora el carácter carácter del que justifica, porque Jesús es el que hace la justificación. ¿Cómo somos justificados? Es por Cristo, por las evidencias de lo que Cristo hace en la cruz del Calvario. Necesitábamos de esa justificación. ¿Cómo es que vamos entonces a entrar a ese cielo donde queremos ir si no fuéramos justificados por Cristo? Pensemos en esto. Es decir, es un acto de justicia de parte del Señor Jesús. Ahora, imagínense que nosotros hubiéramos tenido el trabajo de ejercer justicia y poder tomar decisión acerca de quién merecía la salvación aquel día. Y empezaríamos, este es soldado romano, ateo, fuera. ¿Cómo se llama? Herodes, no, mucho menos. Y así empezar a hacer una lista. Seguramente creeríamos que nadie calificaría. Pero el Señor Jesús es el que justifica, es el que paga, es el que certifica esto. Y el Espíritu Santo que luego nos llena, nos sella también. Así que, amados, hemos sido justificados por el Señor Jesús. ¿Cómo el carácter justo de Jesús aflora en nosotros? ¿Tenemos ese carácter justo? ¿Somos hallados hombres y mujeres justos, justas, delante de Dios y de la comunidad en donde vivimos? De eso se trata, ser hallados justos. No por nosotros mismos, sino por Cristo. No por lo bueno que soy, entonces soy justo. No por el nombre y apellido que tengo, no por la profesión que tengo, sino por Cristo. En Cristo es que soy justificado. No hay otra manera de ser
justificado. Amados, vamos un instante a Hebreos capítulo 1 y verso 3. Hebrews 1:3. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, ¿y qué dice allí? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí descubro ese carácter purificador. Saben, ustedes seguramente habrán visto, hoy en día somos tan visuales, todo lo vemos en videos y nos muestran cómo se purifica el metal, por ejemplo, cómo se purifica el oro. Siempre se utiliza fuego cuando se quiere purificar, liberar un metal de minerales, por ejemplo. ¿Cómo purifica usted los vegetales y las frutas con las cuales, queridas señoras, les da de comer a ustedes a la familia? Aunque usted las compró en la tienda y todo, pero estoy seguro que la gran mayoría, especialmente cuando preparan sus vegetales, aunque los vaya a hervir, aunque los vaya a poner en una ensalada, siempre los lavamos, ¿sí? Por las dudas. Esa tarea de purificar, de limpiar. ¿Qué es lo que estamos descubriendo aquí? El carácter purificador de Jesús. Es decir, si Cristo no hiciera lo que hizo, si Cristo no derramara su sangre en la cruz del Calvario, ¿cómo deberíamos de ser purificados? No habría manera, porque es la sangre de Cristo derramada en la cruz la que purifica nuestras vidas. Pero ustedes recordarán que en la Santa Cena, además del pan, el Señor Jesús también tenía el vino, el jugo de la vid. Pero para que llegue a sus manos este jugo, usted dirá, voy a la tienda y lo compro. Es cierto, pero espérese, antes de eso hay un fruto llamado uvas, que alguien las cosechó en las plantas de la vid, en la viña, como lo hacía mi abuelo hace tantos años atrás. Y alguien corta esos racimos. Y esos racimos entonces son puestos en un lugar donde esas uvas van a ser molidas, partidas, digamos machacadas, ¿sí? En un gran recipiente, y luego ese jugo comienza a salir, a chorrear, a caer en otra vasija más. Y comienza allí el proceso. No estoy aquí para darle a usted una clase de enología, pero esas uvas eran un fruto y fue machacado, fue roto. Se tuvo que, cada grano de uva tiene que literalmente romperse, triturarse, para convertirse luego en ese jugo de la uva y luego convertirse en ese vino. ¿Por qué utilizó el jugo de la uva? ¿Por qué no utilizó otro fruto? ¿Verdad? Podría haber utilizado cualquiera. Pero hay algo especial justamente en la uva. El proceso que hay para que se lleve a cabo. El proceso de podar, el proceso de la vendimia, el proceso de tener que machacar esos granos de uva. ¿Sabe? El Señor Jesús, en ese carácter purificador, Él fue en la cruz del Calvario machacado por nosotros. Todo lo que sufrió es por nosotros. Pero si ese carácter purificador, su sangre, era necesario que fuera vertida, que saliera, que la entregara, y estamos hablando del carácter de Jesús. Mis amados, anhelemos con todo nuestro corazón y decirle, Señor, ayúdame a tener tu carácter, ayúdame para ser parte de esto. Entendamos que en Cristo solamente podemos ser purificados.
Tal vez hay circunstancias que están pasando en su vida. Mis amigos, mis amigas allí en las redes sociales, tal vez donde hay personas que a veces dicen, no es mi tiempo de ir a la iglesia, estoy pasando por un momento donde no estoy teniendo una buena relación con Cristo. Es como las personas que a veces no participan de la Santa Cena, creyentes, hay miles de creyentes que no participan de una Santa Cena. Hay iglesias que no celebran la Santa Cena porque es algo sacramental, inmaculado, tan especial. Pero la Biblia no dice eso, ese es el punto. La Santa Cena no es para un grupo especial de gente santa. No dice eso la Escritura. La Santa Cena nos lleva a reflexionar, a pensar. Cuando leemos esa porción donde dice que tengamos cuidado de cómo la tomamos, no se refiere a que solamente puedo tomar la Santa Cena si estoy libre de toda culpa, si me siento que no hay nada de pecado en mi vida, entonces ahí sí celebro la Santa Cena. No dice eso la Escritura. ¿Por qué era que decía eso? Por el asunto de que muchas personas de repente lo tomaban deliberadamente, como si algo normal, común. Por eso Pablo habla así. Capítulo 11, justamente, noten ustedes en la porción que el hermano Marvin nos compartió hoy en día. Si usted va a Primera de Corintios, usted va a descubrir esto, muy interesante, porque noten ustedes que dice, de manera que cualquiera comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, dice, indignamente. Indignamente no quiere decir que seas libre de pecado. Y seguramente esto es algo que usted no había escuchado antes. Indignamente no quiere decir que usted tiene que tener su nombre escrito en un libro llamado membresía de una iglesia. Indignamente no quiere decir que usted tiene que ser una persona que esté diezmando a la iglesia. Miren lo que le digo. ¿Cómo interpretamos indignamente el hecho de cómo pasaba en aquellos días, de que no se le daba dignidad a la Santa Cena? Ese es el punto. La Santa Cena es para todos aquellos que han comenzado entonces esa relación con el Señor, que le están buscando. Dice que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Pero note usted, pruébese cada uno a sí mismo, es decir, Señor, tú fuiste molido en la cruz del Calvario, tu cuerpo fue llevado a la cruz, tu sangre fue derramada. Reflexiono, entiendo eso. No dice reflexiona, entienda eso, es decir, pruébese y no participe. Pruébate, deja que esto nos redarguya, pero dice luego, y coma así del pan y beba de la copa. No hay como una lista. ¿Sabía usted? Incluso, y estoy seguro que algunos, tal vez líderes de las iglesias tradicionales, me van a querer colgar por lo que voy a decir, pero aquí no dice que esta Santa Cena es para los bautizados. Yo nací de nuevo en una iglesia donde nos decían eso. Usted no es bautizado, espérese, todavía no participa en la Santa Cena. Pero ¿dónde dice eso? O sea, ¿por qué hay cristianos que insisten en obligar a la Escritura a decir algo que la Escritura no dice? Y claro, abrir la boca y decir esto trae gran explosión de repente. Y mañana mi correo electrónico estará lleno de emails. Pero yo solamente estoy leyendo la Escritura, amados. No sé si usted la está leyendo o me mira a mí, pero dice claramente, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, no dice sin pecado, sin discernir. Ese es el asunto. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces,
Lo único que te puede privar de que vengas a la Santa Cena es que no estés discerniendo, que no estés entendiendo. Ahora, yo comencé a participar de la Santa Cena a los 12 años de edad. Así era como la religión tradicional se nos permitía. Me impusieron que tenía que hacer, ustedes algunos recordarán, la comunión, la confirmación, todo ese proceso, lo que hemos sido criados en la iglesia tradicional y especialmente con todo un ambiente litúrgico fuerte, así somos, así es como se nos enseñó. Y participábamos, y era cada domingo participábamos de esa Santa Cena, porque así se llamaba. Y no quiere decir que deja de ser Santa Cena porque corresponda a otra iglesia o de otro grupo, no. Tal vez las cosas que se nos enseñaban, es decir, cuando el sacerdote, el cura, como usted le llame, él tomaba la hostia y hablaba de la transustanciación. Eso es algo en lo cual nosotros no creemos. ¿Por qué no lo creemos? Cristianas y cristianos, atentos a esto. Porque alguien puede decir, ay, ¿cómo que ustedes no creen en la transustanciación? Pero ¿por qué no lo creemos? ¿Porque es un capricho? No. Porque usted tiene que decirle, mi amigo, mi amiga, la Biblia no dice eso. Ese es el punto, nada más. No se ponga usted a tratar de hacer grandes sermones teológicos. Simplemente la Escritura no habla de que en ese momento ese líder carismático, religioso, tiene el poder de que de alguna manera misteriosa ese pan o esa hostia se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. No, no es así. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo, de aquellos que, teólogo Zwinglio, antes en el período de Lutero, él lo veía como muy simbólico, símbolo de Cristo, símbolo de la sangre de Jesús. No, tampoco es así. Ni lo uno ni lo otro. Porque esto habla de dónde estamos nosotros entonces como cristianos evangélicos. Creemos en esa gracia de parte del Señor. Por eso es que somos apegados a la Escritura y dice no hacerlo indignamente. Sería indigno decir, simbolito, el símbolo de la sangre de Cristo, vámonos. Eso sería indignamente. Pedacito de pan, a ver qué rico que está. Eso sería indignamente. Así que entonces necesito discernir. No dice la Escritura libre de todo pecado, ser un gran diezmador, ser un gran en esto, en aquello, en lo otro, no. Porque discernir entonces te lleva a esa relación con Cristo. Cuando discierno, cuando entiendo. Aquellos que hemos sido criados en la religión tradicional y en cada misa celebramos la Santa Cena, pero en realidad parecía que era como un momento de canibalismo, porque claro, el sacerdote nos invitaba a comer de esa hostia, porque él acababa de decirnos que entonces ahora eso es el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús está instituyendo la Santa Cena, Él no está con un cuchillo cortando pedazos de su cuerpo y dándoselo a los discípulos, sino que Él está entonces compartiéndoles eso, no como un mero símbolo, sino para que ellos pudieran discernir y cada vez que celebraran la Santa Cena, pudieran entender esto. Amados, pensemos entonces en Hebreos capítulo 7, verso 25. Este carácter de purificador nos lleva a descubrir algo más del carácter de Jesús. Hebrews chapter 7, verse 25. Ustedes se dan cuenta que estamos compartiendo el carácter de Jesús, pero afloran puntos doctrinales muy importantes. Algunos de ustedes van a tener que estar, tal vez, digo yo, pensando esta noche seriamente en lo que les he estado compartiendo, porque a mí también me pasó. Yo también estuve un cuarto de siglo en la religión tradicional, creyendo esas cosas de la tradición, pero
llegamos un día a la palabra. Y bendito sea el Señor que allá en aquella cancha de fútbol en 1986, el doctor Luis Palau tuvo a bien predicar, y fue cuando mi mamá y yo aceptamos a Cristo, la primera vez que nos acercamos a Dios. Nombro esto porque ahora nuestro querido hermano el doctor Luis Palau, como decía su hijo hace unos días atrás, está ya listo, pronto a partir a la presencia del Señor. Seguramente ustedes han visto esto en las redes sociales. Y honramos la vida, el ministerio de nuestro querido hermano. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, dice el autor de Hebreos, ¿para qué? Para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Usted y yo somos nosotros. Este carácter de intercesor de Jesús, eso es lo que descubrimos nosotros en esta celebración de la Santa Cena, en preparación para Jesús ir a la cruz. Él es el intercesor. Mis amados, ¿qué puedo aprender del carácter intercesor de Jesús? Tú que eres un cristiano, una cristiana, tienes ciertos años, meses en Cristo, ¿qué es lo que puedes aprender? ¿Cómo nosotros intercedemos por otros? ¿Tenemos eso como parte de nuestro estilo de vida? ¿Cuándo fue la última vez que en oración intercediste por otros? Sin pedir nada para ti, sin decir otra cosa, porque a veces nuestra oración está llena de peticiones. Le pedimos tantas cosas a Dios. Pero ¿qué tal si comenzamos a pensar en interceder? Tú sabes qué personas hay necesitadas. Tú sabes en tu trabajo quiénes necesitan a Cristo. Tú sabes en tu familia quiénes necesitan a Cristo. Tú sabes en tu vecindario, donde tú vives, en el edificio, en las casas alrededor. De repente tú ya sabes quiénes no están aún en el camino. Y si Cristo viniera hoy, no son partícipes de ese rapto de la iglesia. Entonces, te invito a asimilar el carácter de Jesús y ser una intercesora, un intercesor. Lo que estamos haciendo de lunes a jueves, 5 reuniones de oración que hay para que todos puedan participar un día y un horario determinado. No dejes de hacerlo. No dejes, no abandones entrar a alguno de los grupos de oración. Tienes 4 de lunes a jueves a las 8 de la noche y tienes 1 a las 5 de la mañana los días miércoles. Cualquiera te puede servir para entrar allí, unirte con tus hermanas y tus hermanos y decirles, hermano, vamos a interceder por esta persona, no conoce a Cristo, este sobrino, este amigo, esta persona, el hijo, la hija, quien sea. Yo sé que usted dice, no, lloro en mi casa, allí, pero la invitación es la de Jesús, este carácter de vida en comunidad y de poder ser intercesor. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, a un creyente, te unes conmigo a interceder, a clamar? Mira, esta persona está sin Cristo. Mira, esta persona está enferma, le está pasando esto y no tiene a Cristo. Esa es la tarea nuestra de la iglesia, de que asimilemos de Jesús ese carácter intercesor y que estemos intercediendo por nuestro prójimo, porque acaso el gran mandamiento no dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y aún Marcos dice con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese prójimo es esa persona que de repente no te cae muy bien, pero es tu prójimo y por él tienes que interceder. Pero pastor, si usted supiera cómo esa persona intercede por él. Pero si usted viera cómo me habla, intercede por él. Es que me humilló la semana pasada, intercede por él. Es que hizo esto, aquello y lo otro, me lastimó, intercede por él. De eso se trata. Esa es la iglesia de Cristo que asimila el carácter de Jesús. Jóvenes, seguramente a ustedes les pasa en la escuela, siempre
Se forman esos grupos donde de repente has sentido que no has sido aceptada en tal o cual grupo, no has sido aceptado allá o acá. Esto no es solo para los adultos, no es para los ancianos. Chicas y chicos, esto es para ustedes también. Esto es lo que ustedes necesitan asimilar también. Parte de la iglesia es eso, de tu vida en comunidad. No tienes que esperar a ser muy adulto y a tener canas en tu cabeza para ser una intercesora, un intercesor. Jóvenes, ¿cuándo fue la última vez que intercedieron, que oraron? When do you pray? When the last time you pray for somebody, for your friends, for your dad, for your mom, for anybody in your family, anybody in your community? Not just for you. Because usually when you pray, you say, oh God, I need you. God, bless my life. God, we have a test. God, I have problems in my school. God, I need this. God, I need... Tell me, just thinking, when do you pray with God and pray for somebody else? Just thinking. Amados, vamos a terminar en el autor de Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebrew 9:28. Precioso el carácter intercesor del Señor. Quiero que veamos lo último que me ha compartido en esta Santa Cena, el carácter de Jesús. Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Noten ustedes esto, para salvar a los que le esperan. Lo que descubrimos aquí es el carácter salvador, de salvation. El carácter salvador de Jesús. Tú y yo no podemos salvar a nadie, solo Jesús. Pero podemos ser portadores de esa salvación, de ese mensaje de salvación, mejor dicho, para alguien. De eso se trata. El carácter salvador de Jesús aflora. Cuando Él está haciendo la institución de la Santa Cena, lo que les está compartiendo es eso a los discípulos. Porque ellos luego serían portadores del mensaje de salvación a esta humanidad. Y eso es lo que la iglesia de Cristo tiene que seguir predicando. No hay otra cosa más importante que predicar. Se pueden enseñar muchas cosas, claro que sí. Tópicos hay muchísimos. Pero jamás la iglesia del Señor puede abandonar la predicación del mensaje de salvación, porque así es como esta humanidad va a llegar a conocer a Cristo. Necesitamos ser entonces, asociarnos con el Señor Jesús, con su Santo Espíritu, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Mis amados, ustedes que me están escuchando este día, quiero que podamos dedicar un tiempo para orar. Algunos de ustedes, yo sé que son salvos, ya sé que han conocido a Cristo y podrán entonces darle gracias a Dios por la salvación. Si tú tienes la seguridad de tu salvación, qué bueno. Te invito a darle gracias. Pero si alguien que me está escuchando todavía no tienes la seguridad de la salvación, todavía no has abierto tu corazón a Cristo. No importa si estás asistiendo a la iglesia o a otra iglesia o si estás escuchándonos en las redes sociales, hoy es un día de salvación también para usted. Allí donde está, únase conmigo en esta oración. Cierra tus ojos un momento. Amigos y amigas, escuchen y oren conmigo. Y dígale así: Señor Jesús, en este momento yo he escuchado tu palabra. Hoy estoy conociendo más de tu carácter. Ayúdame
a asimilar tu carácter en mi vida. Señor Jesús, este día yo me arrepiento de mis pecados. Te suplico que me perdones, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Te doy gracias por tu sangre en la cruz. Gracias por comprarme. Gracias por redimirme. Gracias por tu Espíritu Santo estar tratando conmigo. Gracias por la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Amén.